tiene que ver con la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Además de eso, tiene un elemento de la omnisciencia de Dios, cosa que nosotros es difícil nosotros entender por qué se dan las cosas, pero se dan las cosas porque Dios permite que se den las cosas. ¿Por qué? Y la pregunta que se están haciendo todos los que manejan los equipos de ¿por qué? Bueno, y entonces nosotros, pues, sí, tenemos una persona bien dedicada, que sea dedicado, buenos entrenadores, que sea sacrificado. Pero mire, todas han hecho eso. Ella está en ¿y quién necesitaba eso? Nosotros. Necesitábamos algo que nos levantara el ánimo. Que entonces, porque eso sí, entre la prensa de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, pero todo el mundo aparece Puerto Rico endeudado, hasta que no, que esto, que lo otro, de una manera bien negativa, casica, toca acá, esto y lo otro, mire, y viene esto, y eso como que nos ayuda, la soberanía de Dios. Vamos entonces a leer la porción que se nos ha asignado para Capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí estamos hablando de descendencia. Quizás ustedes han buscado de dónde han venido, ¿verdad? De dónde, cuál es su trasfondo, su herencia. En esto, mucho de esto de genealogía y todo esto es parte mito, parte de esto, ¿verdad? Pero se habla de 4 hermanos que salieron de España, y uno fue para México, otro para Venezuela, uno para la República Dominicana y uno para Puerto Rico. Entonces, de apellido Albarrán, quizás han visto un galán en la televisión con el apellido Albarrán, que es el mexicano, y es de la familia que son los dueños del Firestone, de la plataforma Firestone. Fueron exitosos en México, esos son los de México. Yo no tengo nada, no tengo esa bendición de dinero que ellos tienen, etc. Okay. Y entonces, pero en el caso mío, pues, hay 2 cepas, una en Junco y una en Utuado, que estábamos hablando. El segundo apellido mío es Pérez, que también es de trascendencia judía. Muchos de nosotros venimos de una linaje judío. Y los nombres de ellos eran porque tenían que salir de España, se montan en altos viejos para ir al nuevo mundo, o te van nadando. Y entonces, todos estos apellidos que tienen que ver con Montañez, Rivera, cosas que son que tienen que ver
colores, todo eso que tiene que ver con la naturaleza en eso, pues tienen una trascendencia judía, además de otras cosas, pero no vamos a entrar en eso. Pero la cuestión es esto, que cuando yo trazo así mi linaje, encuentro que es árabe, Marruecos. Y entonces, porque los árabes estaban corriendo España por un largo tiempo, y entonces era un estudioso que se mudó de Marruecos a España, y allá le cambiaron el nombre a Albarrán. Como sucede que Rivera, cuando en Estados Unidos empiezan a llamar Rivers, ahora hay una tendencia inversa, y es honrar el pasado, pero hubo un tiempo donde Rivera se convertía en Rivers. Y entonces le cambiaron el nombre a Albarrán, pero que el nombre original es Abdel Kader. Abdel Kader quiere decir siervo del Altísimo. Quiere decir que posiblemente él era un siervo del Altísimo, alguien que era religioso. Ese era mi trasfondo. Así que tengo ese choque en mí, esa lucha que hay entre esos dos primos hermanos, los judíos y los árabes. En mí tengo esa, pero que nada, ya hay paz. Pero la razón por la cual yo traigo esto a reducir es porque en Roma había este conflicto de que no, yo soy judío, así que yo soy el dueño de la promesa. Y estaban los gentiles que habían anteriormente habían posiblemente sido ser paganos o leístas, ¿verdad? Tenían muchos dioses. Y entonces aceptaron el cristianismo y había esa tensión. Y Pablo entonces coge y trata de aclarar esto. Espérate. Tú sabes. Perdón. Sí, lo encontró. Extranjero. Y por eso se cambiaron de Abdel Kader. Abdel Kader le copiaron y le pusieron ese nombre, etc. Y entonces, en Cuba, yo dije Venezuela, pero Dominicana, la República Dominicana, pero era en Cuba que fue. Y le menciono esto de Cuba porque ese cubano se convirtió famoso porque estudió medicina y él se convirtió en el ministro de salud de Francia. Y eso es una cosa de un país tan pequeño como Cuba. Bueno, entonces, Pablo está tratando de decirle, no, mira, algunos que acepten a Jesucristo van a recibir, ¿verdad?, la promesa, pero no todos. Y entonces, y la soberanía de Dios es que entra en efecto. Hay cosas que suceden en nuestras vidas y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La soberanía de Dios es lo que nosotros tenemos que decir. Fue la voluntad de Dios. No todas las cosas negativas vienen de abajo o del enemigo. Hay razones por ello. Y entonces, y entre esas dos cosas, entre ser negativo y ser positivo, dentro de una circunstancia mala, mire, es mejor ser positivo dentro de esas circunstancias, porque lo negativo lo que te lleva es, te hunde más, te deprime más y empieza a quitarte la fe. Vamos a ver un repaso, porque mire, una de las cosas que como predicador o maestro que es interesante es que después de una clase dominical o una prédica, uno sale bien energético, bien edificado, y entonces el domingo siguiente le pueden preguntar, bueno, ¿y de qué fue la prédica? ¿Y de qué fue la enseñanza? No sé, pero estuvo buena. Y eso está bien, pero lo que queremos es que cale y que se retenga algo en la memoria, para que de esa manera, porque nosotros salimos de aquí, pero es para compartirlo, si se presenta la ocasión con otras personas que no pudieron venir. Y entonces uno tiene que tenerlo, recordar que va a compartir, si es apropiado. Y entonces, esto es un repaso, en uno de los repasos, esto no vamos a terminar esto
pero sí yo voy a pasar las pantallas para que vean que si hubiéramos llegado un poquito más temprano, pudiéramos ver cubierto más terreno. Ok. Está dividido, la epístola está dividida en 3 partes, del 1 al 8, del 9 al 11 y del 12 al 16. Estamos ahora mismo en el 9 y ahí dice que del 1 al 5 es justificación, del 6 al 7 es santificación y del 8 glorificación. Y entonces ahora estamos hablando de un ejemplo de Israel que son aplicables a nuestras vidas. Entonces, esta es la influencia de la Inter en mí, de este evento, que hemos ya tocado algunas de las cosas de light, de la explicación, de que no necesariamente el linaje nos garantiza unos beneficios. La promesa, hay que haber una aceptación de Cristo. Y mire, los menos que uno espera, ¿cuántos evangelistas se paran y dicen yo era esto, hice esto, no se queda así espantado y están ahora predicando, pero así que hubo un cambio en esto cuando Cristo ese es un poquito lindo, y la hermana Carlita pues entonces y no se queda bien impresionado, pero mire, uno no tenía que haber sido alguien bien malo. En el Viejo Testamento hay 613 mandamientos, no son 10. En el Viejo Testamento hay 613. Entonces un sabio, tengo que pensarlo, verlo visualmente para poder mencionar ese nombre, pero era zapatista y él clasificó 613 mandamientos en el Viejo Testamento. Entonces uno entra en el momento de gracia, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿quién quiere adivinar cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Deme un número. Dos. Ese es el resumen. Pero hay 1050 mandamientos en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando Jesús le pregunta que resuma la ley, él recita el Shema, que es amarás a tu Dios, y el otro es amar a tu prójimo también. Él lo coge y coge todo eso. Ahora, dígame usted, cualquiera de nosotros podemos levantarme y decir, yo antes era un pecador, porque son demasiados mandamientos. Nosotros no podemos cumplir con eso. Solamente el Señor es el que nos levanta. Ok. Esta porción, si hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos pasado un poco de tiempo con la hermenéutica y la exégesis. Son dos nombres, dos términos técnicos, de seminario, de académico, pero miren, simplemente son especialidades donde tiene que ver con la traducción, porque esto estaba escrito en arameo, en hebreo, diferentes antiguos y más modernos, griego, koiné, y otro, ¿verdad? Y también un parte de otro idioma, no mucho. Entonces, exégesis es la explicación. Así que hermenéutica son la gramática, aquí lo dice, y entonces la exégesis es tratar de extraer qué quiere decir eso. El contexto, el entorno socioeconómico, histórico, a lo que se escribe ahora, en un futuro va a tener otro sentido, no se puede aplicar. Una de las cosas que Justo González dijo en su conferencia ayer en la Interamericana es que la historia no ni es cíclica
ni se repite, o sea que no necesariamente lo que ha sucedido anteriormente se puede aplicar a estas circunstancias, aunque tengan cosas semejantes. Y los alemanes tienen un término para eso, y es Sitz im Leben, y es el lugar en la vida social donde fue escrito. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quizás a nosotros, sí, eso es sencillo. El aceptar a Jesucristo, pues entonces nos hace parte del pueblo y nos permite ser recipientes de la promesa, pero nada, eso se convirtió en un problemazo, ¿okay? Porque estamos hablando de cuando hubo esa rotura de Martín Lutero con la iglesia, que él no era el único. Había muchas corrientes que dijeron, no, esto está mal, y empezaron a darle interpretaciones. Y hay dos corrientes hoy en día que son interesantes, no es la nuestra, y es la de prosperidad y la otra de calvinismo. La de prosperidad dentro de esta circunstancia económica pues, ha menguado un poco, porque la verdad es que si tú no tienes que dar, puedes dar, pero que la motivación detrás de eso era recibir, dar para recibir. El famoso es la iglesia de Font, que es famosísima en eso, y entonces recientemente salió que él debía $500,000 a Hacienda, así que él debería de aplicar lo que él estaba predicando, pagar y otras cosas, y misas sueltas, que yo no había leído de eso. Pero ellos lo publicaron, lo tiraron al medio. De todos modos, sí, pero está esa corriente que está corriendo en Sudamérica también, en Centroamérica, el de dar, entonces tú vas a recibir trueque con Dios, perdóname, pero y que haciendo el calvinismo es otra que es interesante, porque estamos hablando de que usan el capítulo 9 como base de eso. ¿Y quién era Juan Calvino? Juan Calvino era un francés y suizo, vivía en Suiza, y que su postura era que Dios escogió a algunos para salvación y otros para condenación. Punto. Usted no podía hacer nada, no puede hacer nada. Eso está ya seteado. Algunas de estas cosas a nosotros se nos hace difícil porque nosotros venimos de otra tradición y esa la vamos a tocar. Vamos a tocar eso con el tiempo que quisiéramos. Y Juan Calvino fue influenciado por Agustín de Hipona, que se llama irónicamente el doctor de la gracia. Pero ¿qué gracia? Si no, aquí no hay nada para nadie. El que es y el que no es, pero. ¿Y qué expresión eclesiástica salió o tiene esa posición? La iglesia presbiteriana. John Knox, un escocés, que estudió bajo Calvino durante este tiempo. Ahora, déjeme compartir con usted algo porque tengo que cesar la clase ahorita mismo. Este es el curso. Perdónenme. Cuando vienen los misioneros, luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, cuando llegan acá, los misioneros son las personas bien sacrificadas, son los que no fueron escogidos para venir y abrir campo. Pero aquí, las expresiones que se ven en las iglesias son diferentes a las de Estados Unidos. ¿Okay? Usted puede ir a Estados Unidos, a una iglesia metodista, y puede, para escoger lo nuestro, ¿verdad? Vamos a tirarle a otro. Y puede quizás que ellos tengan un cuarto de los fumadores. Antes mucha gente ha dejado de fumar. Pero ellos podían tener un cuarto de los fumadores y iban y fumaban acá. Y tenían reuniones y esto, y se daban el palo los metodistas y no estaban pegando. Aquí, ¿cómo que es eso? No. Pero lo que menciono, el caso nuestro, es que estas expresiones eclesiásticas, cuando llegan acá, toman otra
pues se pueden llevar presbiterianos, pero en muchos casos se asemejan a nuestros hermanos pentecostales, que son estrictos de este y otro. Eso es lo que quiero decir, que esto es histórico, pero que toda la iglesia, inclusive la metodista, cuando llega aquí, compartimos lo principal, pero tomamos diferentes posturas respecto a diferentes cosas. Y por eso es que quería aclararlo. Y entonces, mira, aquí tengo que ir a las millas. Y estas son las posturas calvinistas, y es que el hombre no puede buscar ni volver a Dios. Y que hay lo que se llama en inglés y es unconditional election, o sea, elección incondicionable. Dios escoge. Y de que ellos se basan en esto de que Él tendrá misericordia al que Él quiera tener misericordia. Que Él hará que los escogidos crean. Ahora, los calvinistas sí piden que se predique, porque eso es lo que van a traer los que ya fueron escogidos. Y que los escogidos perseveran hasta el fin. Y eso quizás resuene en que una vez salvo, siempre salvo. Que es una expresión que pueda aspirar de eso. Una vez salvo, siempre salvo. Okay. Pero en nuestra orientación viene de Jacobo Arminio, un holandés. Y él rechazó esta cuestión de la doble predestinación, que quiere decir que algunos están salvos y otros no están. Y entonces entramos en el modelo bíblico que nosotros estamos internalizados con eso. Yo expliqué las otras variantes, pero nosotros Él siendo Dios, obra en el ser humano y nos redimimos. Resistimos, rechazamos, pero somos libres de albedrío. La salvación es para todo aquel que cree y se rinde ante el Señor, y aquí hay una cita bíblica al respecto que vamos a no leer. La muerte de Cristo es para todos los que creen, y ahí está la cita bíblica. Y que Dios obra y habilita a los llamados a creer, pero Él no violenta la libre albedrío. Y aquí termina, porque no podemos verlo. Déjenme enseñarles las pantallas. Y estas son, este es el calvinismo, la columna. Ellos usan más del capítulo 9, usan varios. Y entonces habla de diferentes posturas, y este es el nuestro. Ya, un poquito más de tiempo, se podría haber cubierto un poquito más de detalle.